Estamos en un diálogo aquí con Amplet Reggiani, es un experto en este tema de las encuestas, tiene 12 años de trayectoria, una serie de reconocimientos, y lo hemos contactado para conversar con él respecto a todo esto que se viene dando en el país, la falta de precisión o la manipulación de encuestas, teniendo en cuenta los últimos resultados que hemos obtenido en las elecciones generales. Una diferencia de casi 30 puntos en torno a las encuestas que nos presentaron a los bolivianos las diferentes empresas encuestadoras. Amples, bienvenido a este diálogo, gracias por atendernos. Hola Junior, muchas gracias por la invitación, un gusto, un saludo a todos los que nos están acompañando. Ample, ¿qué nos puede decir respecto a lo que está sucediendo en Bolivia? Hay mucha, decía yo, o imprecisión o hay un manejo de las encuestas para tratar de manipular a los electores, porque sucede que usted va a votar a ganador, no va a votar a perdedor. Entonces, hay una muy mala experiencia en torno a los resultados de las elecciones generales. Nos vendieron unos resultados y sucede que al final fueron otros. ¿Cómo ve usted como especialista y como un hombre que está en este tema de las encuestas y el trabajo que se viene desarrollando durante décadas en el país y en otros países, pero usted es un experto en la materia? Junior, según mi lectura, están pasando o hay dos posibles escenarios en Bolivia y ninguno de los dos es bueno. En el primero hay una manipulación intencional, es lo que tú dices, estamos tratando de manipular la opinión pública para hacer parecer que un candidato está de primero o va mucho más por encima del otro y tratar de que justamente lo que tú decías, buscar algún tipo de comportamiento social hacia el ganador o crear algún tipo de oposición. Entonces, uno de los escenarios es el intento de manipulación del voto. El segundo escenario no es menos peor, estamos hablando que el trabajo no se está haciendo bien. No podemos confiar, las encuestas están bien intencionadas, pero la metodología, la confiabilidad, todas las variables que son muy importantes para tener una encuesta creíble, no se están haciendo bien. Entonces, cualquiera de los dos escenarios son negativos para el país, son negativos para el electorado, ya que no sirven como una fuente de información confiable para tomar una decisión al momento de votar. ¿Qué es lo que usted ha podido ver? ¿Qué es lo que ha podido establecer en torno a las encuestas, por ejemplo, de las elecciones del 2020, que no fueron precisas, pero usted nos manifestaba que hay un nuevo sistema que es el Big Data que está dando resultados más precisos, se podría decir, en torno a cuál es la intención del voto del ciudadano? Definitivamente, el Big Data ya se utiliza en otros países, se ha utilizado para predecir, por ejemplo, temas electorales en Europa, todo el tema del Brexit, cuando el Reino Unido ha salido del euro, han sido predecidos por una plataforma como Big Data. Si quieres, te puedo mostrar en este momento, nosotros hemos hecho una primera medición por primera vez en Bolivia el tema de Big Data el año pasado en las elecciones presidenciales en las cuales ganó el Luis Arce, y te puedo compartir, por ejemplo, en un pantallazo. ¿Qué nos decían las encuestas en ese momento? El que prendía su televisor y veía una de las encuestas oficiales, veía a nivel de votos válidos un Luis Arce te estoy hablando en octubre, no es una encuesta que se hizo 3 meses antes, estoy hablando 10 días antes de las elecciones, un Luis Arce con 32.4%, por ejemplo. Acá, obviamente, el resultado hubiera sido diferente del que hemos vivido porque hubiéramos ido a una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce. Te pongo otro ejemplo de una encuesta que salió ampliamente difundida en televisión, en la cual, si las encuestas fueron ese día, teníamos a un Luis Arce con un 34% y un Carlos Mesa con 27%. Si te pongo para cerrar los ejemplos, había incluso una que decía que Carlos Mesa estaba de primero y Luis Arce de segundo con 37.2, una variación mínima. En ese entonces, todas esas encuestas afirmaban categóricamente tener un margen de error inferior al 4.5%. Entonces, considerando ese tipo de variación, por ejemplo, Luis Arce no podría haber terminado con un techo superior al 41% en ninguno de los escenarios. El problema es que la realidad que hemos vivido ha sido muy, muy diferente. ¿Qué hemos hecho nosotros con el Big Data en ese entonces? Comenzamos a medir la opinión pública de las personas en las redes sociales, sin invadir la privacidad de nadie, sin exponer los datos privados. Nosotros agarramos esa opinión, lo que decía la gente. Nosotros, desde el 5 de octubre, habíamos avisado a nuestros clientes de que Luis Arce iba a ganar en primera vuelta. Categóricamente, muchos de ellos no nos han creído porque habían tantas encuestas que decían lo mismo, que íbamos a ir a una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa,
que la gente prefirió no hacer oído. Y eso se mide a través de un sistema, un organismo internacional que se llama INARS, que es el Índice Nacional de la Audiencia de las Redes Sociales. En ese entonces se ha hecho una predicción con más de 2 semanas de anticipación en la cual se afirmaba que Luis Arce iba a ganar en primera vuelta con 59.6%, un margen de error real de 4%. Las encuestas han presentado un margen de error real entre el 20 y 30%. Y eso, nuevamente, nos da margen para pensar o que las encuestas están deliberadamente manipulando el electorado boliviano. Alguien detrás está tratando de evitar un voto útil, está tratando de hacer parecer que un candidato tiene muchos menos votos o mucho más votos del que parece para tratar de cambiar la opinión pública, o simplemente son encuestas que están mal hechas y que tienen tantas variables. Es tan complejo, no es que las encuestas no sirvan, pero es tan complejo hacer una encuesta electoral, hay tantas variables. La gente muchas veces solo se fija en el tamaño de la muestra, pero también hay la confiabilidad de la muestra. Las encuestas que se están haciendo en ese momento, en su gran mayoría, son por una metodología de aleatoriedad telefónica. Llaman a gente aleatoriamente y tienen que creer que lo que la gente está diciendo es verdad. Y en ese momento mucha gente tiene miedo de dar sus datos por teléfono. No va a decir la verdad. Por ahí dice que tiene 30 años y tiene 40. Por ahí dice que vive en Montero, pero en realidad vive, no sé, en Cochabamba. Entonces, realmente, la manera como se viene trabajando el tema de encuestas, yo podría recomendar, de acuerdo a mi experiencia, es que los resultados que estamos viendo no necesariamente reflejan la realidad. Acá voy a dejar de proyectar para que podamos seguir charlando. Nosotros estamos haciendo tracking de las elecciones subnacionales, por ejemplo, de departamento por gobernación y alcaldía, y hemos visto que hay muchos resultados que en el Big Data son completamente diferentes hoy de los que están siendo mostrados por las empresas que están haciendo encuestas. Escúcheme, a ver, aquí vamos. Ustedes hicieron una proyección de que Luis Arce, de acuerdo al Big Data, iba a ganar en primera vuelta. Están haciendo también una proyección a través del Big Data de los resultados en las elecciones subnacionales. ¿Coinciden o no con las encuestas que están presentando las empresas encuestadoras, entre comillas, actualmente? Hay muchos resultados de importantes alcaldías y gobernaciones que hoy no coinciden para nada. Realmente hay una diferencia. Hay candidatos que tienen un margen muchísimo más pequeño o tratan de posicionarlos como tercero y cuartos cuando están en segundos. Hay otros que están de primeros y los están bajando a segundos o terceros para que nadie se dé cuenta que están de primeros. Entonces, de alguna manera, hay un error que nosotros, por nuestra experiencia en las elecciones pasadas, sentimos que va a volver a repetirse. Los resultados oficiales no van a estar de acuerdo con las encuestas y ahí la gente va a comenzar a decir que hubo fraude, un montón, bueno, todo lo que ya vivimos se va a repetir, pero a un nivel de alcaldías y gobernaciones. Ahora, ustedes son una empresa que están establecidas en Bolivia, porque por los cuadros que nos ha podido mostrar, claro, en la ley habla de un margen de error de hasta el 4%, ¿no? En la proyección del Big Data de las elecciones nacionales nos muestran que ustedes tuvieron un margen de error de acuerdo a la ley. Actualmente ustedes están llevando adelante este trabajo también del Big Data. Sin embargo, ¿no pueden ustedes publicar estos resultados o cuál es el problema que hay en estos momentos? El TCE define cuál es la metodología que debe utilizarse para tener encuestas de opinión pública, como las que son publicadas por los canales, las que acabo de presentar. Entonces, ellos definen cuál es la metodología, ellos definen la muestra, y lo que nosotros utilizamos es completamente diferente, es una metodología completamente diferente que no puede ser comparada. Entonces, esa técnica, por decir, no sería considerada válida por el TCE para que se publique en medios masivos como la televisión. Aunque la última encuesta que fue publicada en un canal no hace mucho tenía un margen de error declarado de 7% para algunas de las variables. Entonces, 7% para la gente que está en la casa lo puede entender. Eso significa que un candidato puede estar de primero o de cuarto. Es un margen demasiado amplio. Amplex, ¿cuál es su análisis que hace en torno a todo esto? Para ir ya cerrando este tema, nos ha mostrado usted que las encuestas realmente no reflejan el sentimiento de los electores. ¿Cuál es el análisis que hace usted? ¿Usted cree que se debería abrir ya el abanico al Big Data? Porque, claro, el Tribunal Electoral no lo ha autorizado como una fuente para poder tomarla en cuenta al momento de publicar encuestas, ¿no? Sí, la verdad, más que una orientación hacia el TCE o a Salvador Romero o cualquier tipo de autoridad,
Mi recomendación es más hacia las personas. No se dejen manipular. Tengan las encuestas como un entretenimiento. Es divertido. Uno ve las encuestas, se ríe de los memes, pero al final del día, al momento de votar, elijan los que consideren mejores, porque hay un nivel de error que es importante y que podría estar alterando el futuro del país. No se dejen manipular, independiente de cuál sea la ley, la decisión es de uno por quién va a votar. Un poco para conocer su trayectoria, Amples, ¿cuál es su trayectoria? Si nos puede dar a conocer un poco con quién estamos conversando. Yo me llamo Amples Reggiani, he trabajado muchísimo tiempo en temas de marketing, comunicación, soy brasilero, he trabajado en Brasil, he trabajado en Colombia, en Bolivia, para diferentes países. Desde Colombia incluso manejábamos una marca muy importante de gaseosas que tenía un alcance para 31 países. Entonces tengo una trayectoria en ese tema de estudios de mercado, de desarrollo de comunicación y sobre todo hoy día en la parte de Big Data, uso de información para la toma de decisiones, porque esa es la especialidad de la empresa que yo trabajo en ese momento, que justamente desarrolla sistemas que permiten capturar y obviamente predecir o interpretar grandes volúmenes de data. Una última precisión. Ustedes están siguiendo de cerca lo que van a significar las elecciones subnacionales en Bolivia. Por ejemplo, en el caso del eje troncal, ¿varían los resultados de acuerdo a las cifras que ustedes manejan? Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Santa Cruz, se presentaron unas encuestas, se da a un ganador en primer lugar con una diferencia de más de 10 puntos. ¿Es lo mismo que ustedes están manejando? No, de hecho, la alcaldía de Santa Cruz es la que presenta mayor variación. Nosotros estamos en la alcaldía del Alto, es la que más estamos de acuerdo con los resultados de las elecciones o de las predicciones que están haciendo las encuestas, y la de Santa Cruz es la que menos estamos de acuerdo. Gobernación y alcaldía de Santa Cruz es donde hay una mayor variación entre lo que las encuestas están diciendo que va a suceder versus lo que el Big Data está diciendo que va a suceder. Incluso primero, segundo y terceros lugares ocupan posiciones completamente diferentes. Así que no es una diferencia porcentual, es una diferencia de posiciones. Hay personas que dicen que están de segundos y están de quintos, hay personas que dicen que están de terceros y están de segundos. Hay un cambio importante en el orden y sabemos que eso va a ser importante en los próximos días, porque a partir de esas posiciones se generan movimientos espontáneos para pedir que un candidato se baje o que el otro abandone su candidatura. Entonces se vuelve un mecanismo de presión social, aunque estos no reflejen la realidad. Bueno, muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con Amples Reggiani, un especialista en este tema de elecciones. Él apuesta, sin embargo, más por el Big Data y no así por las encuestas a través de las llamadas telefónicas que dicen ser aleatorias o por el mecanismo y el método que ha sido implementado por el órgano electoral con miras a lo que van a significar las elecciones subnacionales y obviamente en torno a los números que él dice no coinciden, por lo menos en lo que significa Santa Cruz, no coinciden las encuestas con los resultados que está arrojando el Big Data. Muchas gracias, Amples, por su tiempo. Con gusto, un abrazo, Junior.